Mi nombre es Eva, y durante años viví con las palabras más crueles que un padre puede decirle a su hija resonando en mi mente. Nunca serás nadie sin mi apellido, me decía don Ernesto, mi padre, el gran campeón olímpico que el mundo admiraba. Pero hoy, después de tanto tiempo, pude demostrarle que se equivocaba de la forma más inesperada. Si esta historia te está llegando al corazón, te pido que te suscribas a nuestro canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Eso nos motiva mucho a seguir contando estas historias. Y déjanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Crecer siendo hija de don Ernesto Mendoza no era el privilegio que todos imaginaban. Para el mundo, él era una leyenda viviente. 3 medallas olímpicas, múltiples campeonatos mundiales, el rostro del atletismo de nuestro país. Las paredes de nuestra casa estaban cubiertas de fotografías suyas, corriendo, saltando, recibiendo medallas, sonriendo para las cámaras. Pero yo solo veía a un hombre que nunca tuvo una sonrisa para mí. Desde que tengo memoria, quise ser como él. A los 5 años, ya corría por el jardín imitando sus movimientos. A los 7, le rogué que me enseñara. Su respuesta siempre era la misma. Las niñas no tienen lo que se necesita para ser campeonas. Cuando cumplí 10 años, me las arreglé para entrenar en secreto en el parque cerca de casa, cronometrando mis vueltas con un viejo reloj que encontré en el garaje. Mi madre, Carmen, trataba de mediar entre nosotros, pero su voz siempre se perdía ante la autoridad aplastante de mi padre. «Dale una oportunidad, Ernesto», le decía en susurros cuando pensaba que yo no escuchaba. «Es tu hija, tiene tu sangre». Él respondía con desdén. «Mi sangre no significa nada si no tiene el carácter. Y ella es demasiado débil». Los años pasaron y mi determinación solo crecía, pero también la crueldad de sus palabras. Cada logro pequeño que conseguía, cada mejora en mis tiempos, era recibida con indiferencia o desprecio. «Cualquier niño del vecindario corre más rápido que tú», me decía mientras revisaba sus propios trofeos. «Deberías concentrarte en algo más femenino». A los 15 años, mi cuerpo había cambiado, mi velocidad había mejorado notablemente, y en la escuela todos sabían que era la más rápida de mi generación. Pero en casa, seguía siendo invisible. Mi padre prefería hablar de sus entrenamientos con jóvenes promesas del club deportivo que patrocinaba, nunca de su propia hija que corría cada tarde hasta que le dolían los pulmones. El punto de quiebre llegó cuando mi entrenador de educación física, el profesor Martínez, le pidió una reunión. «Su hija tiene un talento extraordinario, don Ernesto», le dijo con entusiasmo. «Con el entrenamiento adecuado, podría clasificar para competencias nacionales». Recuerdo la expresión de mi padre, no de orgullo, sino de molestia, como si le hubieran interrumpido algo importante. «Mi hija no va a desperdiciar mi tiempo ni mi reputación», respondió firmemente. «Ya bastante tengo con mantener mi propio nivel. No necesito que me avergüence en público». Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. No era solo rechazo, era la negación completa de mi existencia como atleta, como persona con sueños propios. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi madre vino a mi cuarto y me abrazó en silencio. «Papá no te entiende», me susurró, «pero yo sí. Tienes su misma pasión, su misma fuerza, solo que él tiene miedo». «¿Miedo de qué?», le pregunté. «De que seas mejor que él», me respondió. Y aunque sonaba imposible, algo en su tono me hizo creerle. El día que cambió mi vida para siempre comenzó como cualquier otro. Era un sábado de primavera, y mi padre había organizado una de sus famosas reuniones en casa con otros atletas, entrenadores y patrocinadores. Yo había estado entrenando en secreto durante meses, y mis tiempos habían mejorado de manera espectacular. Había tomado la decisión de hablarle nuevamente sobre mi sueño de competir. Durante años había fantaseado con este momento. Le mostraría mis cronómetros, le hablaría de mi progreso, y finalmente me vería como algo más que una decepción. Me había preparado mentalmente, había escrito incluso una pequeña lista de mis logros. Eran las 3 de la tarde, cuando reuní el valor suficiente para acercarme al grupo que conversaba en el jardín. «Papá», dije, interrumpiendo su conversación sobre las próximas competencias internacionales, «¿puedo hablar contigo un momento?». Sus invitados me miraron con curiosidad. Algunos me conocían de años anteriores, cuando aún era la niña pequeña de Mendoza. Mi padre me miró con fastidio evidente. «Estoy ocupado, Eva. Ve a ayudar a tu madre con los aperitivos. Por favor, papá. Es importante. Es sobre atletismo».
Las palabras salieron de mi boca con más fuerza de la que había planeado. El grupo se quedó en silencio, y pude sentir la tensión crecer. Mi padre cerró los ojos por un momento, como controlando su paciencia. ¿Atletismo?, repitió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿De qué quieres hablar de atletismo? Con las manos temblando, saqué mi pequeño cuaderno donde había estado registrando mis tiempos. He estado entrenando, papá. Mis tiempos han mejorado mucho. Creo que podría intentar competir. La risa que siguió fue lo más humillante que había experimentado en mi vida. No era la risa de una persona sorprendida o divertida. Era cruel, despectiva, diseñada para lastimarme. Señores, dijo mi padre dirigiéndose a sus invitados, mi hija piensa que puede ser atleta. Las risas se extendieron por el grupo. Eva, cariño, continuó con un tono condescendiente que me encogió el estómago. ¿Sabes cuántos años me tomó llegar a donde estoy? ¿Sabes el sacrificio, la disciplina, el talento que se necesita? Su voz se fue endureciendo progresivamente. Tú corres por el parque como ejercicio. Eso no es atletismo. Pero papá, mis tiempos son buenos. El profesor Martínez dice que... Intenté defenderme, pero él me cortó con un gesto brusco de la mano. El profesor Martínez no sabe nada de atletismo de alto rendimiento. Y tú tampoco. Se acercó a mí, y por un momento pensé que tal vez me escucharía con más atención. En lugar de eso, me quitó el cuaderno de las manos y lo hojeó rápidamente. Estos tiempos, dijo en voz alta para que todos escucharan, son los que cualquier estudiante promedio puede hacer en educación física. Cerró el cuaderno con fuerza y me lo devolvió. Eva, nunca serás nadie en este deporte. Nunca serás nadie sin mi apellido. Y aún con él, no tienes lo que se necesita. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Deja de soñar con cosas imposibles y busca algo más realista. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados no sabían dónde mirar, algunos claramente incómodos con la crueldad de la escena. Yo me quedé ahí parada, con mi cuaderno en las manos, sintiendo cómo se desmoronaba algo dentro de mí. No era solo el rechazo, era la forma en que lo había hecho, delante de extraños, convirtiendo mi sueño más preciado en motivo de burla. Vete a tu cuarto, me ordenó finalmente, y no vuelvas a interrumpir cuando tengo visitas con estas tonterías. Caminé hacia la casa con las mejillas ardiendo de vergüenza y los ojos llenos de lágrimas que me negaba a derramar frente a ellos. Pero antes de entrar, escuché a uno de sus invitados comentar: «Ernesto, fue un poco duro, ¿no crees?» Y la respuesta de mi padre: «La vida es dura, mejor que lo aprenda ahora». Esa noche, mientras estaba acostada mirando el techo, tomé la decisión más difícil de mi vida. Si él creía que nunca sería nadie sin su apellido, le demostraría que podía ser alguien sin él. Si pensaba que no tenía lo que se necesitaba, se lo probaría sin que él lo supiera. Pero para eso, tendría que alejarme de todo lo que conocía. 3 meses después de esa humillación, cumplí 18 años. El día de mi cumpleaños, mi padre ni siquiera me felicitó. Estaba demasiado ocupado preparando su viaje a una competencia internacional como comentarista deportivo. Fue entonces cuando supe que era el momento perfecto para ejecutar el plan que había estado maquinando durante semanas. Había ahorrado cada peso que había ganado con trabajos pequeños: cuidar niños del vecindario, ayudar en la tienda de la esquina, lavar autos los fines de semana. No era mucho, pero suficiente para comprar un boleto de autobús y sobrevivir unas semanas mientras encontraba trabajo. La noche anterior a su partida, empaqué solo lo esencial en una mochila: ropa, mis tenis de correr, el cuaderno con mis tiempos y una foto de mi madre y yo cuando era pequeña. Le dejé una carta a mi madre explicándole mi decisión. «No puedo seguir viviendo en una casa donde mis sueños son tratados como una broma», escribí. «Necesito probar que papá está equivocado, pero para eso debo hacerlo sola, sin su apellido, sin su sombra». Le pedí que no me buscara, al menos no por un tiempo. Cuando regrese, concluía la carta, será porque habré logrado algo que valga la pena. Me fui de casa antes del amanecer, caminando hasta la estación de autobuses con el corazón partido, pero con una determinación que nunca había sentido antes. Elegí una ciudad a 400 kilómetros de distancia, un lugar donde nadie conocería el apellido Mendoza, donde podría ser simplemente Eva, una joven que quería correr. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. Conseguí trabajo como mesera en un pequeño restaurante, compartía una habitación diminuta con otras 2 chicas, y entrenaba en las madrugadas antes del trabajo y en las noches después de terminar mi turno. Corría por las calles vacías de la ciudad, en parques públicos, en cualquier lugar donde pudiera mover las piernas sin que me costara dinero. Sin acceso a un entrenador profesional,
Estudié todo lo que pude sobre técnica de carrera, nutrición deportiva y entrenamiento. Pasaba horas en la biblioteca pública, leyendo libros sobre atletismo, viendo videos cuando tenía acceso a una computadora, tomando notas como si fuera la estudiante más dedicada del mundo. Mi cuarto se llenó de diagramas de entrenamientos, tablas de tiempos y calendarios de competencias locales. El primer año fue de supervivencia pura, entre el trabajo, el entrenamiento y la adaptación a la vida independiente. Apenas tenía tiempo para pensar en casa, pero cuando lo hacía, el dolor era intenso. Extrañaba a mi madre terriblemente. Me preguntaba si mi padre habría notado siquiera mi ausencia. Algunas noches lloraba de agotamiento y soledad, cuestionándome si había tomado la decisión correcta. Pero mis tiempos mejoraban constantemente. Sin la presión constante de los comentarios negativos de mi padre, sin la necesidad de esconder mi pasión, pude entrenar con una libertad que nunca había experimentado. Para el segundo año, ya había participado en varias competencias locales, siempre registrándome como Eva Flores. Había tomado el apellido de mi abuela materna. No ganaba siempre, pero mis resultados eran lo suficientemente buenos como para llamar la atención de algunos entrenadores locales. Fue entonces cuando conocí a Miguel Ruiz, un entrenador retirado que había trabajado con atletas de élite décadas atrás. Me vio correr en una competencia regional y se acercó después de la carrera. «Tienes algo especial», me dijo. «Técnica natural, resistencia, velocidad, pero sobre todo, tienes hambre. Se nota en la forma en que corres». Le conté parte de mi historia, obviamente omitiendo los detalles sobre mi padre famoso. Miguel se ofreció a entrenarme a cambio de que ayudara en su pequeño gimnasio. Fue el primer adulto en años que creyó en mi potencial, sin conocer mi apellido real. Durante los siguientes 2 años, transformó mi técnica, mi mentalidad, mi enfoque hacia el deporte. «El talento te lleva hasta cierto punto», me decía durante los entrenamientos más duros. «Lo que te lleva al siguiente nivel es la determinación de demostrar algo, a ti misma o a otros». Y tenía razón. Cada entrenamiento, cada competencia, cada pequeña mejora en mis tiempos estaba impulsada por las palabras de mi padre. «Nunca serás nadie». Cada vez que cruzaba una meta, cada vez que superaba un tiempo personal, sentía que le estaba demostrando que se había equivocado. Pero él no estaba ahí para verlo. Para mi 4.º año lejos de casa, Eva Flores se había convertido en un nombre respetado en el circuito nacional de atletismo. Había ganado múltiples competencias regionales, establecido récords locales y comenzado a clasificar para eventos nacionales e internacionales. Miguel había estado razón sobre mi potencial, pero incluso él se sorprendía de la velocidad de mi progreso. «Nunca había visto a alguien con tanta hambre de triunfar», me comentaba después de entrenamientos particularmente intensos. «Es como si estuvieras corriendo no solo hacia la meta, sino huyendo de algo». Si él supiera lo acertado que estaba. Cada zancada, cada respiración controlada, cada gota de sudor era un acto de rebeldía contra las palabras que me habían perseguido durante años. La primera vez que aparecí en los medios deportivos nacionales fue después de ganar el Campeonato Nacional de los 800 metros. El periodista me preguntó sobre mi familia, si había alguien en casa que me hubiera inspirado a correr. La pregunta me tomó desprevenida, y por un momento sentí el impulso de contarle la verdad. Pero en lugar de eso, respondí, mi mayor inspiración soy yo misma, y la necesidad de demostrar que los sueños no dependen de dónde vienes, sino de hasta dónde estás dispuesta a llegar. Con cada victoria, con cada reconocimiento, una parte de mí esperaba que mi padre se diera cuenta de quién era realmente Eva Flores. Sabía que seguía el atletismo nacional de cerca, que comentaba competencias y conocía a todos los atletas emergentes. ¿Habría visto mi nombre en los resultados? ¿Habría notado algo familiar en mi estilo de carrera? Pero los meses pasaban sin ninguna señal de reconocimiento. Miguel notó mi creciente preocupación. «Hay algo que no me has contado», me dijo un día después de un entrenamiento. «Corres como si tuvieras algo que probar, no como si disfrutaras del deporte». Tenía razón, por supuesto. Aunque amaba correr, cada carrera era también una declaración, un grito silencioso dirigido a alguien que ni siquiera sabía que existía Eva Flores. Mi gran oportunidad llegó cuando fui seleccionada para representar al país en los Juegos Panamericanos. Era el tipo de competencia internacional que siempre había soñado, pero también significaba más exposición mediática. Durante las entrevistas previas a la competencia, las preguntas sobre mi familia y mi trasfondo se volvieron más insistentes. Algunos periodistas notaron que no había mucha información disponible sobre mis primeros años en el atletismo.
Es extraño, comentó una reportera deportiva en un programa matutino. Eva Flores aparece de la nada hace 4 años y ahora es una de nuestras mejores atletas. No hay registro de ella en competencias juveniles. No tiene una historia tradicional en el deporte. Sus palabras me pusieron nerviosa, pero también me dieron una extraña satisfacción. Había logrado crear mi propia identidad, mi propio camino hacia el éxito. Los Juegos Panamericanos fueron un éxito rotundo para mí. Gané la medalla de oro en los 800 metros y plata en los 1500, estableciendo nuevos récords nacionales en ambas distancias. Durante la ceremonia de premiación, mientras escuchaba el himno nacional con la medalla de oro colgando de mi cuello, pensé en mi padre. ¿Estaría viendo? Sabría que la atleta que había puesto en lo más alto del podio a nuestro país era la misma niña a la que había dicho que nunca sería nadie. Después de los Juegos, las ofertas de patrocinio comenzaron a llegar. Marcas deportivas, suplementos nutricionales, incluso algunas empresas que no tenían nada que ver con el deporte, querían asociarse conmigo. Miguel manejaba las negociaciones, pero siempre me consultaba sobre las decisiones importantes. Tienes que pensar en el futuro, me decía. El atletismo es una carrera corta. Estos contratos pueden asegurar tu estabilidad por años. Era irónico. La niña que había huido de casa con apenas unos pesos ahorrados, ahora tenía más dinero del que había soñado. Podía permitirme un apartamento propio, ropa de entrenamiento de la mejor calidad, una dieta perfectamente balanceada, y todos los suplementos que necesitara. Pero lo que más valoraba era el respeto que había ganado. Cuando llegaba a una competencia, los otros atletas me saludaban como a una igual, como a una competidora seria. Sin embargo, había un vacío que ni las medallas ni el reconocimiento podían llenar. A pesar de todo lo que había logrado, una parte de mí seguía siendo esa adolescente herida que necesitaba la validación de su padre. Sabía que tenía que enfrentar esa parte de mí misma, pero no sabía cómo. La respuesta llegaría de una manera que nunca habría podido imaginar. La notificación llegó un martes por la mañana, 5 años después de haber dejado casa. Era una carta oficial de la Federación de Atletismo, comunicándome que había sido seleccionada para recibir el Premio Nacional al Mejor Atleta del Año. La ceremonia se realizaría en el hotel más elegante de la capital, y la medalla sería entregada por una personalidad destacada del deporte nacional. Mi corazón se detuvo cuando leí el nombre del presentador, don Ernesto Mendoza, mi padre. Después de 5 años, el destino había orquestado un encuentro que yo había imaginado miles de veces, pero nunca había tenido el valor de provocar. Durante días, consideré no asistir. El miedo de que me reconociera, de enfrentar finalmente la conversación que había estado evitando, me paralizaba. Miguel notó mi nerviosismo inmediatamente. ¿Qué pasa, Eva? Deberías estar celebrando. Es el reconocimiento más importante que puede recibir un atleta en este país. Le expliqué que conocía personalmente al presentador, que teníamos historia juntos, pero no pude contarle los detalles. Sea lo que sea que pasó entre ustedes, me dijo, tú has demostrado quién eres. Mereces estar ahí. La semana previa a la ceremonia fue una montaña rusa emocional. Una parte de mí estaba aterrorizada ante la posibilidad de que mi padre me reconociera. Otra parte estaba furiosa porque sabía que no me reconocería. Había cambiado tanto en estos años, físicamente, mentalmente, emocionalmente, que ya no era la adolescente insegura que había huido de casa. Pero ¿sería suficiente ese cambio para enfrentar al hombre cuyas palabras habían definido mi vida durante tantos años? El día de la ceremonia me desperté antes del amanecer. Después de 5 años de entrenamientos matutinos, mi cuerpo estaba acostumbrado a levantarse temprano, pero esta vez no fue por el ejercicio. Estaba demasiado nerviosa para dormir. Me quedé frente al espejo durante mucho tiempo, observando a la mujer en la que me había convertido. Era alta, fuerte, con una confianza que había construido paso a paso, carrera tras carrera. Decidí usar un vestido azul elegante que había comprado especialmente para la ocasión. Quería verme profesional, exitosa, pero también quería que hubiera algo familiar en mi apariencia por si acaso él lograba ver a través de los años y reconocer a su hija. Me puse unos aretes pequeños de oro que mi madre me había regalado cuando cumplí 15 años, mi única conexión tangible con casa. Al llegar al hotel, me sorprendió la cantidad de medios presentes, cámaras de televisión, periodistas, fotógrafos, todos documentando lo que consideraban una noche de celebración del deporte nacional. Reconocí a varios atletas con los que había competido, entrenadores que conocía del circuito, dirigentes deportivos que había visto en ceremonias anteriores, pero mis ojos buscaban solo una persona. Lo vi antes de que comenzara la ceremonia oficial.
Estaba junto a la mesa principal, conversando con otros dignatarios, luciendo exactamente como lo recordaba, alto, distinguido, con esa presencia que comandaba respeto automáticamente. A los 58 años, don Ernesto Mendoza seguía siendo una figura imponente. Sus canas le daban un aire de sabiduría, sus medallas olímpicas en el pecho brillaban bajo las luces del salón. Durante la cena, me sentaron en la mesa de honor, a apenas unos metros de donde él estaba. Varias veces nuestras miradas se cruzaron brevemente mientras él conversaba con otros invitados, pero no había ni el más mínimo destello de reconocimiento en sus ojos. Para él, yo era simplemente Eva Flores, la atleta del año, alguien completamente desconocida. La ironía de la situación me golpeó con fuerza renovada. Aquí estaba yo, habiendo logrado todo lo que había soñado, sentada en una mesa de honor siendo reconocida como la mejor atleta del país, y mi propio padre no tenía idea de quién era realmente. Era exactamente lo que había querido demostrar, que podía ser alguien sin su apellido, pero también era profundamente doloroso. Cuando llegó el momento de mi premiación, el maestro de ceremonias comenzó a leer mi biografía deportiva. Eva Flores ha sido una revelación en el atletismo nacional. Apareciendo en la escena hace 5 años, ha acumulado una impresionante colección de títulos y récords. Miré a mi padre mientras escuchaba el recuento de mis logros. Su expresión era de respeto profesional, pero nada más. Para entregar este reconocimiento, continuó el presentador, tenemos el honor de contar con la presencia de una leyenda viviente del deporte nacional, 3 veces medallista olímpico, don Ernesto Mendoza. Los aplausos llenaron el salón mientras mi padre se levantaba de su asiento. Caminó hacia el podio con la confianza de alguien acostumbrado a estar en el centro de atención. Es un placer para mí, comenzó su discurso, entregar este reconocimiento a una atleta que representa todo lo mejor de nuestro deporte. Eva Flores ha demostrado que con dedicación, talento y perseverancia se pueden alcanzar las metas más altas. Sus palabras eran hermosas, pero genéricas. Podría haber estado hablando de cualquier atleta exitoso. Cuando me llamaron al podio, caminé hacia él con las piernas temblorosas pero la cabeza en alto. Estaba a punto de recibir la medalla más importante de mi carrera de manos del hombre que me había dicho que nunca sería nadie. La ironía era tan perfecta que casi parecía ficción. Me posicioné frente a él, y por un momento estuvimos cara a cara, padre e hija, aunque él no lo supiera. «Felicidades», me dijo mientras colocaba la medalla alrededor de mi cuello. Es un honor conocer finalmente a Eva Flores. Sus manos tocaron brevemente mis hombros mientras ajustaba la medalla, y sentí una electricidad extraña, como si parte de él reconociera algo familiar. Pero cuando me miró a los ojos, seguía siendo un extraño felicitando a otro extraño. «Gracias», logré responder, mi voz apenas un susurro. Tomé la medalla entre mis manos y leí la inscripción. Premio Nacional al Mejor Atleta del Año, Eva Flores. En ese momento, una idea se formó en mi mente. Era arriesgada, emotiva, probablemente imprudente, pero sabía que era mi oportunidad de cerrar finalmente el círculo que había estado dibujando durante 5 años. «Don Ernesto», le dije, mi voz ganando fuerza. «Hay algo que me gustaría que supiera sobre esta medalla». Él me miró con curiosidad, claramente sin saber hacia dónde se dirigía la conversación. El salón estaba en silencio, las cámaras enfocadas en nosotros, esperando quizás unas palabras de agradecimiento convencionales. Tomé la medalla entre mis manos y la volteé, mostrándole la inscripción en la parte posterior que él aún no había visto. «Mire el nombre que está grabado aquí», le dije, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en el salón podrían escucharlo. Él tomó la medalla y leyó la inscripción posterior. Era algo que yo había pedido especialmente cuando me confirmaron el premio. «Eva Mendoza Flores, nunca serás nadie», me dijiste una vez. «Hoy soy alguien, tu hija». El cambio en su expresión fue instantáneo y devastador. Sus ojos se abrieron completamente, su respiración se aceleró, y por primera vez en mi vida, vi a mi padre completamente vulnerable. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía la medalla, y me miró como si estuviera viendo un fantasma. «Eva», susurró, su voz quebrada. «¿Eva? ¿Eres tú?» Las lágrimas comenzaron a formar en sus ojos, y por un momento, el gran don Ernesto Mendoza, la leyenda del atletismo nacional, se convirtió simplemente en un padre que acababa de reconocer a la hija que había perdido.